Doctor, ya estamos en vivo, estamos transmitiendo Biosfera Podcast segunda. Quítate tu coletón, doctor. Hay que guardar, ¿cómo se dice? ¿Cómo estás, doctor? Hay que guardar la compostura con el tema. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy bien. Aquí estamos de regreso para hablar de Biosfera Podcast. Oh, yeah. Very good, very good. Bueno, como ven, de carismático el doctor Ernesto Velázquez. Muy buenas tardes, disculpen ustedes la tardanza, pero ustedes saben, esta cuestión de la tecnología como que ya a estas alturas del partido no se nos da. Pero ya vi que estás mejorando el set, una pantalla allá atrás, tienes pesos. Pero no la tapes, doctor. No, ya lo ahí está. ahí Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ahí toda la parafernalia. Vamos a hablar el día de hoy. No te veo aquí todavía. Abre los ojos, doctor. No, pues tienes que actualizarlo. Usted sigue ahí saludando a nuestro doctor, público. No seas irrespetuoso. Tenemos respeto al público, bendito sea Dios, pero bájale, doctor. Ya. Ahora sí. Después de todo este merequetengue. Ustedes discúlpenos, son todavía los primeros ensayos que estamos haciendo en este set de primer mundo, ¿no? ¿Cómo has visto? ¿Por qué esa carita, don Carlos? No le hagan caso, no sabe lo que hace. Pero bueno, mi nombre es Carlos Jiménez, soy periodista ambiental y me acompaña el doctor Ernesto Velázquez. Sí, él es, entre otras cosas, investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, además director del Museo de Zoología de esta casa de estudios. Y como les habíamos prometido la semana pasada, todos los martes vamos a estar transmitiendo Biosfera Podcast. Si no pasa otra cosa, si no tiembla o cae el meteorito, aquí estaremos en punto de las 18 horas. Hoy un poquito más tarde les decíamos una disculpa porque pues tuvimos problemitas de conexión y todo lo demás, pero nos está asesorando en las cuestiones técnicas el ingeniero Rafa de la Cruz, un buen amigo, no lo ven ustedes, pero ahí está paradote atrás. Saluda, Rafa, ¿nos saludes? Muy bien. Sí, que nos salude Rafa. Rafa nos está ayudando con toda esta tecnología que entre Carlos y yo no hacemos ni uno. 1,5. Bueno, 1,5. Yo soy el 1, tú eres el medio. Sí, con este tema medio doctor. Pero bueno, el día de hoy, el tema que vamos a abordar en los próximos 30 minutos, 30 ¿te parece, minutos, doctor? 30, para que amarre el asunto, para que no aburramos. Poco a poco. Porque además no hay cortes en este sistema de transmisión. No, aquí podemos decir lo que se nos pegue la gana, doctor. No creo que podamos decir eso, pero... ¿Quieres ver que sí? No, hay que guardar la compostura y la mesura porque... sí, doctor, yo entiendo estas cuestiones de estas generaciones. Pero bueno, miren ustedes lo que tenemos aquí. ¿Qué son, Carlitos? Son los pescadotes que huelen re feo, doctor. Pero miren, lo voy a agarrar. Esto es un ejemplar de Plecostomus, que ya está tratado, doctor. Así es. ¿Formalina? ¿En qué Ahorita les platicamos un poco cómo está, pero es un animal ya preservado. Utilizamos un fijador que es formol al 10% para fijar el músculo, tejidos y que el pez no se siga descomponiendo. Y luego le quitamos el exceso de formol, que es el que se utiliza, y se utiliza el alcohol al 70% para preservarlos. Y así pueden estar mientras tenga... alcohol al 70%, podrá ser casi eterno. ¿Por qué vamos a abordar este tema el día de hoy? Se preguntarán ustedes, y aunque no se pregunten, les contestamos. Miren ustedes. El Plecostomus es una especie invasora que está literalmente en un lenguaje académico dándole la torre a todos los cuerpos de agua del estado de Chiapas, y no nada más de Chiapas, doctor, sino de la República Mexicana. De casi todo el continente, y en México, por supuesto, ocupa ya casi todos los estados donde se han registrado la presencia de esta especie invasora. ¿Y por qué elegimos este tema para el día de hoy, Carlitos? Déjame decirte que recientemente es su olor natural, es alcohol al 70%, no pasa nada. Pez diablo, pero está, si bien en el infierno, en serio. Su nombre en México, ¿sabes por qué es pez diablo? Porque es un verdadero demonio, doctor. Ahorita hablaste de un verdadero demonio. Infierno. ¿Y sabes de los primeros lugares donde el pez diablo fue detectado? En la presa de los infiernillos. En la presa del infiernillo. No, sí, júntate conmigo, doctor. En Michoacán. Y entonces, ¿quién podría sobrevivir a un infierno? Solamente un pez que tiene todas las características de un pez prehistórico, doctor. Tal pareciera que tiene un exoesqueleto, o sea, una piel dura externa, tiene una espina dorsal, doctor,
que a veces alcanza hasta los 15 centímetros. Este ya se la mochaste, te la has de haber comido de No, palillo. no, ahorita vamos a hablar de las características del pez diablo. Simplemente estamos introduciendo a este tema fascinante que es el tema de los peces, pero particularmente de las especies invasoras, ¿no? Bueno. Este pez diablo es catalogada como una especie invasora de gran impacto. Sí, no, y terrible. Le ha desequilibrado de una manera brutal los ecosistemas acuáticos. De agua dulce. Y Es bueno, correcto. y el tema déjame terminar de decirte por qué Te dejo elegimos, terminar, doctor. por qué decidimos hablar del pez diablo hoy. En ¿Y este tu bata programa. de diario? Está por ahí. ¿Y tú, por qué no te cierras aquí? Ya no alcanza. La pandemia, La los pandemia. efectos de la pandemia. Ya que hoy me la ¿Qué puse nos ibas como a que ya decir, no- doctor? Sí, te iba a decir que vamos a hablar del pez diablo justamente porque acabamos de tener los primeros registros, y esto escúchalo, los primeros registros del pez diablo en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Uf, en el río Grijalva. Bueno, les voy a platicar rápidamente acerca de qué es el pez diablo, algunos antecedentes, y usted me lo sabe, doctor. El Hippostomus plecostomus, una de tantas especies, una de tantas especies del pez diablo que lamentablemente ya ha hecho su hábitat introducido exótico aquí en los cuerpos de agua del estado de Chiapas. Es un conocido pez de acuario del orden Siluriformes, originario de Sudamérica, doctor, Así. por si no lo sabías. Puede encontrarse desde Costa Rica hasta Argentina, especialmente en República Dominicana, Perú, Panamá, Venezuela, etcétera, etcétera, y llegó a México. Coloquialmente es conocido como chupaalgas, pez limpiacristales, doctor, Así es. pez diablo, pez gato. Pez gato. También lo conoce como pez gato, Así doctor. es, ¿Sí? porque forma parte de la familia de los peces gato, y te voy a decir por qué. A ver, no sé dime si por el qué. público aquí alcance a ver. No, pues acércalo, Aquí doctor, está, acércalo. un pequeño bigote. Ok, yo también Es- tengo un número. Miren que es común de los peces gatos. Este pez es del orden, como lo planteaste, de los siluriformes, donde están todos los bagres, los peces gatos que habitan acá. Y aquí un pez gato que tenemos comúnmente es el ictalúrido, es el bagre de agua dulce, o los Sí, bagres, que son tremendos monstruos. sí, que habita aquí la cuenca del río Grijalva. Y todo ese Sí. conjunto de peces pertenecen a este orden donde está incluido el pez diablo. En realidad, la familia a la que pertenecen los peces diablo se llama Loricaridae. Son los demonios, doctor, pertenecen a esa familia de chamucos que son Eso, hijos los de- loricárides son aproximadamente unas 650 especies a nivel mundial. Dentro de ellos hay muchos géneros donde se agrupan las distintas especies de plecostomos y postomos, pero el género al que pertenece este pez diablo que invadió las aguas mexicanas se llama Pterigoplitis. A ver si te suena ese. Pterigoplitis. Mira, no me suena, doctor, pero realmente me tienes impresionado. Nada más la carita no te ayuda porque sí tienes el conocimiento. Pero bueno, les comento. Es un pez que nada en ríos y riachuelos. En libertad puede alcanzar, escuchen ustedes, los 70 centímetros de largo. O sea, un verdadero monstruote de este tamaño. A ver, Además- este estará midiendo alrededor de 40-45 centímetros. ¿Será? Sí, se está, Nah, ¿no? está Del más extremo chiquito. de la cabeza al extremo de la espina de la cola, mínimo ha de estar en 40 centímetros. Ok, de acuerdo. Muy bien. Pero en acuario no suele pasar de los 30 centímetros. Llegando a vivir, escucha, doctor, A ver. hasta 15 años el bendito animal. Así es, tienen una longevidad extremadamente larga y eso le permite invadir sistemas, reproducirse. No, vamos a llegar a lo bueno, colonizarse, vamos a llegar a lo bueno. Sí. Es omnívoro. ¿Qué significa? que se alimenta de tocho. De todo, de tocho morocho. Si le ponen una gordita de Don Rafita, que no, ay, sus gorditas, que no es nuestro patrocinador, ojalá nos patrocine, se la come, así, completita, con todo y salsita y todo. Pero también tiene hábitos nocturnos, permanece quieto y oculto durante el día y es relativamente tranquilo. Quiere decir que no se mete con nadie, aunque territorial con otros peces de fondo, y por la noche sale de su escondite para comer. La mayoría de los aficionados a los acuarios lo utilizan para mantener el acuario limpio de algas. Son aquellos pececitos que están así, aquí está el vidrio, y le hacen... Y así se quedan pegados. A ver, aquí muestra, mira. No, muéstraselos tú, doctor, tú lo tienes ahí, huele re feo eso. Está su boca, tiene una forma de ventosa, lo que Ventosa. hace es
pegarse a los cristales, al vidrio, y por eso es que se le llama limpiapeceras. Miren ustedes, ahí está su bocota. ¿Ya vieron ustedes qué bocota? Imagínense que se les pegara en el estómago. No, esto sí. Eso funciona como una ventosa que le permite adherirse a los cristales de la pecera. Por supuesto le llaman limpia pecera porque se alimenta dentro de muchas cosas. ¿Por qué tengo esta bocota tan grande, de las doctor? algas que se fijan en los cristales. Y cuando están pequeños, pues obviamente son bonitos, se desplazan por tu pequeño acuario y ayudan a medio limpiar un poco. Pero a medida que crecen, estos se vuelven consumidores muy agresivos, y en vez de limpiar tu pecera lo que hacen es ensuciarla, por supuesto. Hacemos un corte comercial y llega el show de los plecostomos. Hola, pescado, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, pescado? Bueno, ¿Qué le dijo pescado a otro pescado? Disculpen, pero es parte de las monerías. Perdón, no, es que están impresionantes esto. Se me olvidó el chiste, doctor, y quedé ridículo. Sí, pero ni modo. Bueno, te decía, es adecuado para un acuario comunitario. Lo utilizan para mantener el acuario limpio de algas, como ya lo habíamos dicho, con las características que tú describiste en este momento, muy atinadamente, doctor. Y al ser un pez pacífico con el resto de sus habitantes, lamentablemente suelen ser muy territoriales. O sea, de aquí soy y nadie se mete con mi espacio. Así son los plecostomos. Pero resulta, doctor, que ante toda esta situación es una especie invasora. Así es. Es una especie que se está cayendo el monitor, doctor. No te muevas. No mueva mucho. No te mueves. Sí. Oye, ¿y por qué está rojo, doctor? Sí, porque es del infierno, ¿verdad? No, es un efecto que le pusimos ahí a la pantalla para... La especie se ha establecido en ríos y lagos de México, a raíz de que algunos especímenes fueron introducidos por aficionados a los acuarios que se aburrieron del pescado, ya no quisieron su pecera y se les hizo fácil tirarlo a los ríos, al caudal de los ríos. Una de las hipótesis de cómo llegaron a México los plecostomos es por el famoso efecto Nemo. A ver, doctor, ¿qué es eso? Te voy a explicar de qué se trata el efecto Nemo, ¿no? Muchos de los aficionados de los peces, para tenerlos en sus acuarios, en sus casas, que compramos pececitos que son muy bonitos, parecidos a Nemo. Te acordarás de Nemo, esta especie de pez payaso que fue muy famosa. Yo me acuerdo de Buzz Lightyear, doctor. Bueno, yo no me acuerdo. Al infinito y más allá. Entonces los Nemos son unos peces marinos, peces payasos, extremadamente hermosos para mantenerlos en los acuarios, pero son muy bonitos cuando están pequeños. A medida que crecen los peces se te vuelven muy latosos. Eres un Nemo, doctor, eres un Nemo. A medida que se crecen se vuelven muy latosos, y entonces la gente se aburre, se cansa de tenerlos, pero como son sus mascotas, lo más sano es que los sacrificaran. No lo mates, pobrecito. Exacto, pescado, ¿qué hacemos? Vamos y agarramos tirarlo. este pecesote y lo vamos y lo soltamos en un río, pobrecito, para que no se muera. Pero esa caridad que estamos haciendo con nuestras mascotas, nuestros pececitos, lo que en realidad está causando es un efecto potencial terrible sobre la fauna nativa de nuestros peces en los ríos. Eso es, en pocas palabras, lo que significa el efecto Nemo. Y así es como fue llegando a muchos lugares de México. Okay. Las primeras noticias de la aparición del pez diablo en México hablan por ahí de 1995, en la cuenca del Balsas, en Guerrero. Ajá. Fueron los primeros reportes de estos peces. Por supuesto, la gente, los pescadores, al ver este pez quedaron impactados, ¿no? Era un pez que... ¿Qué diablos era? ¿Nos lo comemos? ¿No nos lo comemos? Nos lo comemos, pues, para ellos es relativamente feo, ¿no? No, es que está feo, doctor, está feo. Digo, yo estoy feo, está que quítate que ahí te voy. Imagínate. Digo, los peces de acuario que estás acostumbrado a ver, como los guppies, como los nemos, son peces multicolores. Este no hace burbujas en tu pecera, doctor. No. Está grueso. Te voy a contar una anécdota. A ver, Fíjate que hace algunos años tuvimos la oportunidad de trabajar en la televisión pública del estado de Chiapas. Y teníamos un programa de televisión, algunos lo recordarán, es como de la prehistoria, Biosfera 10, donde intentábamos dar a conocer la riqueza biodiversa con que cuenta el estado de Chiapas, y por invitación de nuestro buen amigo Jenner Rodas, que ojalá nos esté viendo, biólogo que estaba en Palenque, pues dice, oiga, ¿no quieren conocer al Plecostomus? Invadió el sistema lagunario de playas de Catazajá. Pues vamos a ver al dichoso Plecostomus, que era el pez diablo. Y bueno, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que sacan uno de tantos ejemplares, estaba infestado aquello, tú te acordarás.
Sacan un ejemplar más o menos un poquito más gordo que este y más grande, pero con estas aletas que ustedes ven aquí, las aletas de los laditos. Así es, aquí Sí. les muestro, usted vaya Sí. platicando, yo les Ok. muestro las aletas pectorales, del cual habla Carlos. Vean Aletas estas pectorales. enormes espinas que tiene. Tiene 3 enormes espinotas. A manera de patitas, doctor, mi camarógrafo, muy curioso en aquel entonces, Ajá. y de manera muy irresponsable, pues saca el Plecostomus, y el Plecostomus agarra, y no te estoy exagerando, Así es. caminaba sobre la arena. Utilizan estas aletas Sí. para desplazarse sobre Sí. la tierra y regresa nuevamente a las aguas. Sí, pero le medimos el tiempo. No, pues que aguante 5 minutos. 5 minutos. No, que aguante 10 minutos. 10 minutos afuera. No te estoy exagerando, doctor. Yo lo vi. No, ya métanlo, decía, digo, estoy diciendo algo que a lo mejor a muchos en esta generación les ofende, pero así son las cosas. Discúlpenme. Entonces, 15 minutos y el Plecostomus afuera. Y mi camarógrafo, que no voy a decir el nombre de la triste figura, se enamora del Plecostomus y le dice, ¿me lo puedo llevar a mi casa? Y como, ¿para qué lo quieres? Le dice el biólogo ya todo apanicado. Y dice, no, pues para tenerlo en un estanque, en un tambo de estos de lámina grandotes. Ajá. El chiste es que se lo logra llevar. Pero el pescado tenía una espina dorsal como de 12, 15 centímetros. Esta es la espina Sí, dorsal. sí, pero filosísima, Ujú. filosísima. Y literal, yo vi cómo lo metió a un tambo lleno de agua, lo sacaba y le amarraba un lacito como perrito, lo sacaba 10 minutos y el pleco se hacía así, caminaba, lo traía, para él era una novedad. ¿Qué pasó? Pues que él vive al borde del río Sabinal. Y creo que lo tiró. Y a lo mejor él es el Malas responsable noticias. de esta situación. Muchas de las introducciones de especies invasoras ocurren bajo este Sí, mecanismo, lamentablemente, ¿no? doctor. Y lo malo es que no sabemos los impactos que pueden causar en los sistemas nativos. Bueno, parte de este programa, de este podcast, de Biosfera Podcast. En español, doctor, no en francés. Ah, ok. Podcast. Parte de esta edición Sí. del programa es justamente hacer conciencia de los efectos de las especies invasoras y cómo el pez diablo es capaz de causar enormes estragos sobre la fauna nativa de peces, sobre el propio ecosistema y no solo sobre los peces que habitan en sus ambientes nativos, también provocan daños a otros organismos como a los manatís, como a las aves que consumen a estos organismos, porque te imaginas un pez de este tamaño, ¿sí? En la garganta de una garza, Uh-huh. ¿sí? O de un pelícano, pues al consumirlo el pez entra así a la boca del organismo, pero ya estando adentro es capaz de abrir sus espinotas, ¿no? Estas enormes aletas tienen espinas muy grandes y además muy rígidas y puede atravesar, Ahogarlo, puede cortar, sí. puede Y se va alimentando la del y por supuesto que muere, ¿no? huésped, ¿no? Se atraganta Sí. el ave se atraganta el y huésped puede del anfitrión. sí, o sea, sí, estás hablando del que se lo sí, consumió, se ¿no? lo consumió, sí. Muere por el impacto del pez diablo, ¿no? Ok, concluyo la anécdota, doctor. Entonces A ver. el chiste de esto es de que pues yo ya no supe qué pasó con el dichoso pez diablo, pero una de las reglas que teníamos y tenemos todavía en el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 es no sacar ningún elemento de su hábitat natural. Si están ahí, cumple una función muy específica y en aquella ocasión, por más que quisimos hacer entrar en razón a nuestro buen amigo camarógrafo, pues se lo llevó en una bolsita con agua, ¿no? Y, no, en una cubeta, ya recordé, en una cubeta con agua y así lo trajeron. Se lo aquí. pudo haber llevado con una serie de recomendaciones. Que se la hizo el exacto, biólogo en aquel entonces. Bueno, después de todo este preámbulo y toda esta historia, ¿por qué es peligroso el pez diablo? Pues miren ustedes, en el caso de este pescado, esto se debe a que tiene mucho éxito en alimentarse de los huevos y las crías de otros peces, como la tilapia y el pez plateado. Y esta situación, doctor Ernesto Velázquez, ha creado que, valga la redundancia, esta situación crítica se vuelve crítica y lo que le sigue para los pescadores de todas las regiones donde hay cuerpos de agua, lagos, lagunas, ríos, de acuerdo a esta información de un diario nacional, el diario Milenio, donde hasta un 70% de las capturas que sacan a venta en la red
el 70% de lo que logran sacar son peces diablo. Quiere decir que han impactado de manera terrible la producción y el hábitat de los cuerpos de agua donde se encuentran. Así es, no solo son los impactos biológicos que causan los peces diablos a los organismos, a los ecosistemas, también tienen efectos, causan impactos sociales, ¿Sí? Económicos, porque hay por ahí un estudio que hizo el doctor Salvador Contreras, fue presidente de la Sociedad Ictiológica Mexicana, uno de los ictiólogos más reconocidos de este país, y él documentó que el impacto económico de la introducción de los peces diablos en el centro del país rondaba alrededor de los 30 millones de pesos anuales. Y esto ha impactado terriblemente a la producción pesquera. Exactamente, por la pérdida de la Pero producción. no me grites. Perdón, es para que se escuche por allá. A ver, otra vez. Es para que ¿qué? Ya se me fue. Exactamente. Así dijiste. Para que, por el impacto de la pérdida de la producción pesquera, entre muchas cosas, ¿no? Pero también te decía, ¿no? En Chiapas, el impacto del pez diablo no ha sido evaluado a ese nivel. Lo que tenemos son datos en realidad anecdóticos de su ocurrencia, de su presencia, pero faltan estudios serios que nos permitan cuantificar el impacto ecológico, el impacto social y el impacto económico de estas especies en sus ambientes terrible. naturales. Mira, esta especie es difícil de controlar, pero la Secretaría del Medio Ambiente, vamos a los efectos especiales que hoy venimos, pero tremendos. Mira ya cómo pasa el precozón. Por un acercamiento. Rafita, un tilt down. Perfecto. No, hombre, estamos pero terribles en producción. Esta especie es difícil de controlar según la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural y cuenta con un proyecto para tratar de eliminar la plaga que devora ejemplares nativos como la pigua y el bagre, pero también las especies que también son comercialmente explotadas, como hablábamos de la tilapia. Pero te tengo una noticia. Otra especie invasora. Es otra especie invasora, pero que de alguna manera da un beneficio añadido a la pesca. Hablaremos de especies invasoras más adelante, pero ahorita estamos con una particularidad. ¿Te parece, doctor? Pero te digo una cosa, una muy mala noticia. Hasta el momento se desconoce un depredador natural para el pez diablo. Hubieron intentos de meter cocodrilos a los sistemas lagunarios, pero resulta que el cocodrilo pues sí se come uno, se come dos, se le queda atorado en el gañote y en lo que lo digiere y todo, porque el cocodrilo se adapta a todo. Sí, por supuesto, porque los cocodrilos están acostumbrados a su dieta natural que hay en el sistema, llega pues es como si llegara una hamburguesa, pero de mal sabor, ¿no? De mal sabor, porque dicen que sabe muy feo, aunque concluyo esto. El cocodrilo, las poblaciones de cocodrilos, pues sí, podrán comerse 2, 3 tal vez, y en lo que lo dije nada más, pero de esto estamos hablando que son miles, decenas de miles de estos bichos que ya han infectado, por utilizar un término, a los cuerpos de agua de todo el país. Y en el estado de Chiapas el río Grijalva, que fluye hasta Tabasco, ya tiene cierto grado de afectación. Por tal motivo, pues sí, debemos ser muy cuidadosos, muy responsables, pero resulta que también a nivel industrial se ha tratado de ver si se le saca provecho, y por ahí hubo un proyecto en playas de Catazajá de hacer harina de pescado, que no ha sido del todo exitoso, porque además la parte donde pudiera aprovecharse esto es de la cabeza, de aquí hasta acá más o menos. Sí, la cabeza ocupa casi la tercera parte del cuerpo del pez, entonces la cantidad de músculo que presentan estos peces es muy poco en relación al tamaño corporal. Se han hecho una serie de estudios, investigaciones para tratar de ver qué hacer con los peces diablo, muchos proyectos para convertirlos en harina. ¿Y la harina en qué se utiliza, doctor? En galletas. Toma el emperador, sí. Imagínate, tiene una dosis de pescado. Así es. Me cae de mal. Por supuesto, ¿no? Y entonces es sustituir la harina de peces que se utilizan para otros, a base como del alimento pez. para otros. El problema es que la gran producción, si lo llamamos así, o la gran abundancia de peces diablo en el estado está en la zona norte de Chiapas. Pichucalco, playas de Catazajá. Así es, pero ¿qué implicaciones pudiera tener esto en Reforma? Toda esta zona es zona petrolera del estado de Chiapas. Entonces las lagunas donde están estos peces, como ya lo planteamos hace rato, estos peces se alimentan del fondo. Y de las algas también. Sí, además,
pero ¿qué implica si te alimentas del fondo, del sedimento de las... Entonces, la probabilidad de que consumas sedimentos contaminados por residuos del manejo de las petroleras, pues es muy alto. Y entonces algunos estudios de colegas tabasqueños de la Universidad de Tabasco han detectado la presencia de metales pesados en el músculo. Pero va a otra cosa, doctor. Resulta que también, al menos en el sistema lagunario de playas de Catazajá, donde es el hogar del manatí, así es, que le vamos a dedicar algún día no muy lejano, un programa al manatí, un animalito muy pacífico, mamífero, medio tranquilo y bien sonso, porque no se defiende, doctor. Es un fenómeno que le llaman anoxia. La anoxia es la ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Pues se acaban las algas, se acaban todo lo que hay en el fondo. Es un depredador terrible este bicho. Entonces, entre eso y otras cosas, que no hay fluidez del agua, un intercambio, porque pusieron diques en algún momento, pues aquella cosa era terrible, los manatíes estaban muriendo. No digo que sea por el pez diablo, pero es un factor que contribuyó de una u otra manera a esta situación. Así, en un lugar considerado como un santuario natural, el santuario del manatí, no solo la presencia del manatí resalta estas lagunas, que son muy bonitas por cierto, sino la enorme biodiversidad de organismos que se presentan en ese espacio, una alta riqueza de peces y de otros vertebrados. Y en ese sentido, en playas de Catazajá es un hábitat donde estos peces lograron invadir de manera casi exponencial, pero no solo playas de Catazajá, en muchos cuerpos en muchos cuerpos de agua de la zona norte del país, de ríos, hay invasiones recientes tremendas del pez diablo. Pues datan del 2003, porque según esta información que tenemos, los primeros ejemplares, bien lo habían dicho, fueron detectados en el año 2003 en el norte del país. Ahora la Comisión Nacional de la Biodiversidad, la CONABIO, reconoce ya su presencia, doctor, en estados del centro, oeste y sureste del país. Pues cómo llegó, ya lo habíamos dicho, por medio de los aficionados a los acuarios, y ahora esto se ha convertido en uno de los grandes problemas de la acuacultura. Así es. ¿Acuacultura o piscicultura? Acuacultura, en términos generales, es el cultivo de organismos acuáticos en ambientes controlados, ¿no? Y la piscicultura es el cultivo de peces, básicamente. Fíjate que hay una anécdota, estoy tratando de recordar el año en que unos pescadores de Presa Peñita nos contactaron. ¿Sí? Estoy hablando del año 2000. Presa Peñitas, que está ya casi limítrofe con Tabasco, sí, ¿verdad? Pero por ahí del 2009 más o menos, en el año 2008-2009, unos pescadores nos contactaron aquí, no sé cómo dieron con el Museo de Zoología y nos trajeron los primeros ejemplares de este animal, de estos peces. Por supuesto que ellos estaban asustadísimos porque para ellos era la primera vez que veían estos peces y no tenían. Creían que era una mutación o algo así, toda la cosa. Era un pez demasiado extraño, como un demonio le llamaban. Sí. Pues nosotros les confirmamos que se trataba de un plecostomos. Estos en realidad a nivel mundial son conocidos como plecostomos. Y son muy comunes en los acuarios, es decir, son peces de acuarios, ¿no? Por supuesto que eran los primeros indicios que teníamos de la presencia del pez diablo. La cortina de la Presa Peñita era lo que limitaba la distribución natural del pez diablo hacia acá, ¿no? Poco a poco ha ido invadiendo, ya está en la Presa Peñita. Y lo más sorprendente es que toda esta zona del medio Grijalva, Alto Grijalva, estaba libre del pez diablo. Oye, doctor, en un escenario así bien catastrófico, ¿y qué pasaría si se reprodujeran ya de una manera desordenada cual vil cáncer? ¿Qué pasaría para Está ocurriendo en algunas zonas del país. Causan muchos impactos. El primer gran impacto que está ocurriendo es que las especies nativas desaparecen a lo largo de la invasión. Es decir, los peces que hay en los ríos naturales merman sus poblaciones a tal grado que están en peligro de desaparecer muchas especies. Otra es, estos peces construyen sus nidos en las paredes de los ríos. Hacen unos agujeros, unos hoyos como de 1 a 2 metros de profundidad y ahí se esconden, ahí anidan, ahí se reproducen. Lejos de los depredadores que pudieran tener. ¿Te imaginas 100, 200 agujeros de estos en los taludes de los ríos? No, terrible. Las consecuencias que están ocurriendo que las taludes de los ríos se están derrumbando,
los ríos están abriendo camino. Sí, no me vayas a hacer un bújero, doctor, porque... Pero sí, también ya me vi que caigo. está fuerte No, está terrible, ya me tiene bien... ¿Qué onda? ¿Cómo estás, plecos? No, ya estoy, pero si bien bien pleco. bien pleco. Oye, doctor, perdón que te interrumpa. Sí, ya. En la naturaleza, tú lo debes de saber, doctor, todos los organismos cumplen una función específica. No hay nada que esté fuera de lugar. Sin embargo, la presencia antropogénica, las acciones antropogénicas, las acciones de nosotros, los peludos, hombres y mujeres también, todos contribuimos al desequilibrio de los ecosistemas. Y entonces, esta especie en particular, que estaba en un hábitat muy específico, no sé si en el Amazonas... Son originarios del Amazonas, en realidad Colombia, Venezuela, y Brasil, es donde ocurren de manera natural. Le veo aire carioca, que sube, que baja, que no sé En qué algunas regiones de la Amazonía están amenazadas, inclusive, Sí, especies. sí. O sea, ya son nativos, interactúan con las demás especies, tienen sus depredadores Sí. naturales, ¿no? Y llegan a un ambiente nuevo, no hay depredadores naturales y aprovechan, porque esto tiene todas las características de las especies invasoras de alto impacto. ¿Pero qué es una especie invasora? A ver, dinos qué es una especie invasora. Una especie invasora es aquella que es introducida fuera de su ambiente natural, ¿Ok? ¿no? Y normalmente por el efecto del ser humano. Nosotros los agarramos, los trasladamos a otros ambientes. Estas las trajimos de la Amazonía. A alguien se le ocurrió traerlas. Limpia peceras, me voy a hacer rico, Sí. y valió... Pero para que una especie, además de exótica, sea considerada invasora de alto impacto, tiene que tener varias características, entre ellas su capacidad de reproducción, que se adapte muy rápido y que se reproduzca de manera También muy rápido. natural y muy rápida. Otra, ser altamente competitivo, es decir, se adapta al ambiente y desplaza a las especies nativas. Compite por sus nidos, espacios donde vivir, es muy Sí. gandalla, Me gusta el término ¿verdad? académico. A ver, muy ¿cómo? De alto, Del término gandayus. De alto, Gandayos aquí truenan mis chicharrones, ¿verdad? Sí, un poco para tratar de ser más amigable con nuestro público. Y luego, pues se me va la idea luego cuando me corta usted Pues sí. tú empezaste con tu lenguaje Bueno, florido. espérate, estábamos con la segunda característica que tiene, son especies muy gandallas, capaces de invadir los espacios de anidación, de reproducción, compiten muy bien por su alimento, ¿no? Son muy agresivos y tú lo dijiste hace rato, son muy territoriales. Este espacio es mío y nadie se acerque por acá porque... O sea, llegan, está tu casita, a ver, te quitas con permiso, ya llegué, ¿no? ¿Qué? Pum, vale, le avientan la Así espina es. y hacen de las suyas y acaban con el hábitat. Así, además tienen otra capacidad impresionante de que no tan fácilmente se muere. No, ya bájale, doctor, le limpia esto. Otros peces, tantito los sacas del agua, a los 3 minutos ya están muertos. Esto no, se ha documentado que pueden sobrevivir hasta 6 horas fuera del agua. No, ya es lo que te dije hace Sí. rato, o sea, el experimento que muy responsablemente se hicieron hicimos por curiosidad, fue primero 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y el pececito, cual animalito mamífero, ahí sobreviviendo en el agua, no hacía el intento por regresar a las aguas de la laguna, etcétera. Mira, dentro de las especies invasoras que son con este tipo de características, pues tú conoces a la rana toro, doctor, que Así también es. viene de allá de Sudamérica. No, más o la menos. rana tora viene de Norteamérica, es una especie original. Este es otro toro, este es Este es carioca, otro. doctor, no me quemes aquí con el público. No, pero tampoco podemos decirle mentiras al público. No, son De- mentiras, es que tiene otro también se la llevaron. Ah, bueno, allá, es y que era con otro cuernitos toro, y- sí. Ya, cállate. Y también tenemos, doctor, ya me hiciste, Ya ves. la perca del Nilo. Es así. ¿Qué es la perca del La Nilo? perca del Nilo es un robalo, parecido a un robalo, es un enorme pecesote, es un carnívoro de Europa, que fue introducida a los grandes lagos de África, al lago Tanganica y al lago Malawi. Te imaginarás, esos lagos son del tamaño de Chiapas. La diversidad más rica de peces de agua dulce se encuentran en estos lagos. A alguien también se le ocurrió introducir la perca del Nilo a esos lagos, y ¿qué crees que ocasionó? Actualmente el 80% de los peces cíclidos
las mojarras nativas están en peligro de extinción por el impacto, precisamente por lo que ha el causado. impacto de Bueno, la pues, perca del Nilo. la tilapia, la perca del Nilo, la rana toro, el Plecostomus, son animales que tienen un hábitat, que tienen, digamos, hay cierto equilibrio en sus depredadores naturales, y que el ser humano llega y hace las suyas con un fin económico, a Así final de es. cuentas es un fin económico, con tal de sacar ganancias, rompen el equilibrio natural, la gente en un momento dado no sabe qué hacer, y como tú bien lo dices, no, pues no voy a matar al animalito, lo voy a tirar en el agua, le dan su bendición para tus chicles los y se va. liberan Y lo mismo pasa con reptiles, lo mismo pasa con Con anfibios, plantas. con plantas, doctor. El lirio acuático es otra especie invasora. Doctor, una vez fuimos a Brisas del Güeyate, allá en Mazatán. No se me va a olvidar. Se va. No, una belleza impresionante, doctor, los manglares, casi sin impactar, un pueblo bonito de pescadores, muy pobrecito, pero la gente muy amable, nos dio una sopita de pescado, no, rico. Entonces, como estábamos grabando sobre manglares, pues íbamos en la lancha, ¿no? La flor del lirio, esto estaba lleno de lirios, el lirio es invasoras, bueno, más bien prolífico, pródigo, por donde quiera se reproduce. Así ¿sí? es. Y entonces la flor del lirio es muy llamativa, ¿no? Sí, es un color lila, morado. Muy bonito. Sí. Y se me ocurre, eso yo no sabía ni qué onda, pero dije, ay, no, biólogo, yo me llevo, mira que esto. Y yo dije, ay, en mi jardincito, en una cubeta, yo voy a poner mis lirios, mis florecitas, bien contento. Oiga, biólogo, el guía, ¿será que me puedo llevar un lirio? No deberías. ¿Por qué? Bueno, si lo pones en una bolsita, tú ya me dio la recomendación. ¿Y cree que llegue a Tuxtla Gutiérrez? Pues son como chorros de horas de ahí, de la costa para acá. No, que sí llega. No, yo bien contento buscando bolsitas y poniendo mis lirios. Ahí me lo traigo en mis bolsitas con agua. Doctor, llego. Y en aquel entonces, pues, bueno, no te voy a contar, pero la dueña de la casa, ay, que trajiste plantitas. Los pongo en una bandeja grande de las que les llaman palanganas. Primer día. Segundo día, ay, llegaba yo del trabajo, ay, mira mis lirios, a mí me gusta mucho. Bueno, en fin, el chiste después, doctor, en aquel entonces no tenía mosquitero. Y no sabía yo lo que era el dengue. El mosquito Sí, del dengue. Y entonces tengo la mala costumbre de sentarme frente a la computadora con un short, con las patas pelonas, ¿no? Mis sandalias y muy cómodo el asunto. Y entonces empiezo a sentir piquetes de mosco. Empiezo a quitarme, doctor, ¿qué te cuento? En la noche. Lleno de zancudos. No, aquello, doctor, me arrepentí toda mi vida porque empecé con temperaturas. Híjole, 40 grados, yo me quería morir. Me dio dengue por primera vez. La primera de 7 ocasiones que me ha dado dengue. Yo creo que ya me les hice cliente, pero fue en aquella ocasión, ya después que me recuperé terrible aquella enfermedad, me salieron unos puntitos así, como petecas le dicen, rellenas con, no, doctor, horrible. Todo por traerme el lirio. Una especie y invasora. Dedujimos que con el biólogo, que oye, el biólogo, fíjate, es que muy probablemente en las raíces hayan estado, y me dio toda una explicación académica, maldita sea, porque no me lo advertiste, pero qué bueno que me pasó para que yo entienda, jamás extraer un elemento, ni que ay, me lo llevo de recuerdo, como hacen muchas personas, hombres y mujeres, me llevo la plantita, me llevo el insecto, no. Sí, así hay muchas anécdotas de cómo fueron introducidos la especie invasora. Para el harto público que se acaba de conectar en tus redes sociales, déjenme comentarles que estamos hablando de especies invasoras y particularmente del pez diablo, Sí. Una especie invasora de alto Vamos a acercárselos impacto. de nuevo. Miren, está re feo. ¿Ya vieron? Sí. Si ven un pez diablo, déjenlo en la pecera y ya. Y bueno, surge la idea de hablar de esta especie porque recientemente hemos documentado la presencia del pez diablo en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, ¿no? Oye, Estamos sí. escribiendo el manuscrito, la nota técnica sobre la ocurrencia del pez diablo. Hay detectado ya algunos ejemplares en los Usumacinta, que es en la presa de Chicoacén, ¿Sí? otro en la zona del embarcadero de Caguarén, y más recientemente se colectaron algunos ejemplares justo debajo del puente. Ahora que se cayó Del la río. pared esta de rocas, ojalá haya descalabrado 2, 3 peces No creo diablos, que son tan resistentes que y no le hacen chipote y rompen la roca. Bueno, doctor,
tenemos comentarios, te pediría de favor Sí, por quieres mandar supuesto, saludos a para nuestros Daisy amigos. González, González Hola Aguilar. Daisy, ¿cómo estás? Muy interesante el tema de hoy, Muchas muchísimos gracias. saludos, ¿no? También está con nosotros interactuando de manera muy recurrente Juan Jorge Gutiérrez. Dice, Juan si Jorgito. los ponen en su pecera, no los echen al río cuando ya no los quieran ahí, luego causan problemas en el ecosistema. Bien lo acabas de mencionar, doctor. Luego nos dice el pez diablo contra el popoyote. Hoy un round, el Canelo contra el Travieso Arce. No, por supuesto, este es No, le da una maraquiza. el No, Canelo, sí, este es está el- recargado. Tiene una especie de exoesqueleto, doctor, que no habíamos dicho, que no es propiamente un exoesqueleto. No, por supuesto. Pero son eso, escamas durísimas. sí, exactamente, Durísimas. son sus escamas. Vean, aquí ven, si alcanzan a ver sus escamas. Ahí está, miren, ahí está la bocota, miren. Si uno hace esto, tienen unas espinas en la punta terminal de cada escama. Y entonces, o si pasas la mano muy fuerte, es capaz de ¿Qué tranza? rasparte, Sí. de sangrarte. Y vean las enormes espinas que tienen. Estas enormes espinas, si uno las pisa y estás bañándote en un río con chanclas o sin tus guaraches, es capaz de hacerte un agujero en el... Relatos de lancheros que les ha atravesado, literalmente, aquí está esto, le hacen así. Sí. Y le atraviesan todo el pie. Porque es durísima, es muy afilada la cosa esta. La espina Quien enorme. lo ha comido, dicen que su sabor no es muy agradable. No, sí, se sacan unos trozos de carnes y filetes que son muy ricos. ¿Ya lo has probado? Sí, doctor? por supuesto, ¿En ya serio? lo hemos Pues a probado. mí me han dicho que sabe horrible. No. Que sabe a plecostomos. Lo que pasa es que su aspecto sí, por supuesto, no es nada antojadito. Si ves esto, una tenguayaca, que es un pez nativo que tenemos ¿Sí? aquí, o una mojarrita blanca, o un peje lagarto, por supuesto el aspecto de este pez no es nada agradable, pero sí le puedes sacar un buen No se lo filete. enseñes a los chinos, por favor. Ellos sí son capaces Porque ellos de... se comen murciélagos, se comen plecostomos, capaz que sale un COVID, pero bien potente, doctor. No se los enseñes, una sopita de plecostomos. Dice Núñez Tony que Tabasco está inundado de peces diablo. ¿Cierto? Núñez. Tony, ¿cómo estás? Tony, Saludos. Saludos a Tony. Lulú Corso, saludos a ambos. Gracias, Saludos hasta Comitán, Lulú. Comitán, compañera, nos colega. ven. Muchísimas gracias. De San Cristóbal nos dice Núñez Tony. Dice, ¿se puede comer este pez? Dice, por supuesto que se puede comer. Cantidad Yo de, no me lo comía, doctor. de En serio. proteína. Me dicen que es muy apestosa la carne. Depende, ¿no? Lo que pasa es que todos los peces que son detritívoros o que se alimentan del fango, ¿Qué comen caca, doctor? no, se llama cieno. Caca. No tiene nada que ver con la caca, es materia orgánica en descomposición. Doctor, es excremento. No, por supuesto. Ah, no me grites, no me grites, doctor. Ah, no, ya nada más, ya el segundo Es que programa y ya no, se pone al tiro. Es que no, hay que aclararle al público que el sedimento está compuesto por un montón de materia orgánica. ¿Qué es el que hay. detritus? El detrito es la materia orgánica en descomposición, que implica hojarasca, que implica pastizales, que implica... Y ese es fecal. Y ese es, Ah, ya, además, ok, pero entonces, no caca. es solo eso, ¿no? Entonces, esos peces que se alimentan del fango, Del fango. del detritus, comúnmente comedores de lodo, como la tilapia, si no los preparas bien, tienen ese sabor a lodito. Tenemos 5 minutos, doctor. Ya tan Tienes 5 rápido minutos se para nos- decir un montón de tarugadas todavía. Vamos a mandar saludos, sí, a Lulu Corso, a Tony Núñez. Vamos a mandar saludos A también Juan a Jorge. Jorgito Gutiérrez. Él es oficial de comunicación Daisy de la González. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a Daisy González. Y a todos aquellos que nos están viendo, muchísimas gracias. Les recordamos que todos los miércoles vamos a tratar de estar con... No vamos a tratar. Vamos a estar con ustedes. Si no pasa otra cosa, si no nos atropella un microbús, si no cae el meteorito, vamos, si no nos bombardean. Si no pisamos un pez diablo. Si no pisamos un pez diablo, doctor. Vamos a tratar de estar con ustedes en punto de las 6 de la tarde. Hoy entramos un poquito tarde, les ofrecemos una Problemas disculpa técnicos. por problemas técnicos, por burros. Ya verá, por burros, porque no sabemos cómo conectar un monitor. Pero, bueno, yo sí, Rafa no. Sí, usted Bueno, nada más. Entonces, ya vamos a tratar de que la producción sea un poco más, más bonita, más Y llamativa. hacer que se vea... No tan rojo el asunto. Sí. Pero bueno, ya tenemos monitor, miren ustedes, ya vamos a poder tener videos, ¿verdad, Rafa? Ya vamos a poder tener videos. En breve tendremos... En breve, superimposiciones, así que deposítenos. Ay, no, de aquí todavía no. No depositen nada. Es un programa de divulgación De divulgación de la ciencia, nada que más. nace por iniciativa del programa de Biosfera 10. No
No, ya no lo tengo, trae no. el escudo Del Bios proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 y el Museo de Zoología de la UNICACH. De la UNICACH. Es una iniciativa, es un proyecto que ya tenemos desde hace casi 10 años, doctor. Varios años. Inició Carlos, ustedes lo vieron muchísimo tiempo en el Canal 10, en su espacio de Biosfera 10. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza, Eso, hace sí. en el 2017. No, antes, ¿no? 2017 más o menos fue la última transmisión. transmisión. Cuando empezaste. No, fue la última transmisión. Continuamos con Biosfera Radio y ahora pues tratando de actualizarnos un poquito e incursionar en estas redes sociales, en estas herramientas de la internet, pues llevamos a ustedes este formato, el podcast, una transmisión pues no muy formal, tampoco muy informal. Eso, se trata de transcribir un poco la información técnica científica para que tratamos de ser lo más ameno posible. Y todos como podamos, por ejemplo el término académico gandaya. Eso, las especies gandayas. Gandayas, ¿no? Sí, no esta sí. es una especie gandaya, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, nada más comentarles que para nuestros colegas públicos que nos están viendo, si observan, si tienen información de más ejemplares del pez diablo, por favor repórtenlo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas o directamente al Museo de Zoología de la UNICACH. Estamos tratando de documentar la ocurrencia del pez diablo en el Parque Nacional, esta maravilla natural de Chiapas, porque alberga una cantidad importantísima de peces nativos. Hay peces... Sí va a afectar terriblemente el equilibrio. Sí, por supuesto, hay especies endémicas, nativas, especies que están amenazadas de extinción. Además, o por supuesto, de otras especies de vertebrados como los cocodrilos, y la presencia de esta especie puede causar severos daños, no solo al ecosistema, no solo a los pescadores, sino impactos sociales y económicos, ¿no? Ahora, que si el hambre está muy dura, pues háganlo sopita, háganlo Así asado, es. lo acompañan con una ensaladita de pepino, lechuga y nos cuentan cómo les fue. Seguramente será una experiencia religiosa, no me inviten, no me lo voy a comer, huele muy feo el Plecostomus, al menos el que tengo yo aquí, está muy feo. Bueno, Plecostomus, despídete. Ya me voy, ya me voy. Ya, muy bien. ¿A tú otro Plecostomus? Sí, nos despedimos de este hermoso bicho. No está feo, como dice Carlos. No, está horrible, doctor, está horrible. Su nombre científico es Pterigloplitis disjunctivus. No, pues si tiene nombre feo, imagínate, está más feo de su imagen. No, sí, comúnmente conocido como peces diablo. En México hay aproximadamente unas 4 especies que se introdujeron y los biólogos los diferenciamos por una serie, a ver si se alcanza a ver mejor acá, de puntos que tienen aquí en la pancita. Algunos tienen puntos muy marcados, otros tienen hileras de puntos muy alargados o laberintos de puntos, y eso lo usamos para diferenciar las distintas especies que hay. ¿Y quién va a estar contándole los puntos, doctor? ¿Estás viendo el bicho ahí? No, oye, doctor, ya vámonos, ¿no? Ya va a jugar México. Ya va a jugar México, entonces tenemos que ir. Va a perder. No, tiene que ganar México con El Salvador a las 7 en punto. Ay, cálmate tú, Orbañanos. Está bueno. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. Vamos a despedirnos de nuestro público con... Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós. ¿Ya? Nos vemos el próximo miércoles. A las 6 de la tarde, no se olviden, Facebook Live a través del muro de Bios 10. Compartan esta publicación, denle me gusta, no tenemos campanita ni nada. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de mejorar la producción, mejorar los contenidos. Escríbanos, por favor, ahí en el Aceptamos chat, sus comentarios, sus saludos, discusiones abiertas sobre temas. Sugieran algunos temas sobre los que pudiéramos discutir. Sí. Hay un tema muy caliente sobre la mesa que me gustaría que tocáramos, Carlito, pero... ¿Los incendios forestales te gusta, doctor? Hay otro tema más cálido. No, espérame. Vamos a pedirle a Jorgito Gutiérrez que nos nutra de información porque esto está terrible. Eso es una situación que es muy recurrente en Chiapas. Sí, estamos en plena temporada. Uno de tantos temas, por supuesto. Sí. Podemos hablar del río Sabinal, que es... Del río Sabinal, sí, claro, es un río que atraviesa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Podemos hablar del del tramo 5 del Tren Maya, si quieres más. Vamos a hablar del río Sabinal, que es un río que atraviesa Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Doctor, deja de estar de cizañoso. No, son temas que están en la vanguardia, ¿por qué no pues déjalos que estén en la vanguardia, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué no quieres abordar ¿En qué momento dije no quiero? Bueno, entonces... Yo dije que hablemos del río Sabinal. Vamos a hablar de la cuenca del río Sabinal. Perfectamente, muy bien. Entonces ya lo dijo el doctor, probablemente, ya me pegaste. Y todo el mes de mayo lo vamos a estar dedicando, si me lo permites, doctor Carlitos,
al tema Ah, de eso. al tema de la biodiversidad. Mes de mayo es El Día del Maestro. no, además del Día del Maestro, El día es el Día de las Madres. El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. ¿En serio? ¿En serio? Y Ok. entonces todo el mes de mayo la Comisión Nacional Conavio, perdón, de Biodiversidad y muchas agencias no gubernamentales dedicadas al tema ambiental están enfocados a hablar de la biodiversidad. Con Y un fin de concientizar a la por gente, supuesto, de crear no. conciencia, solamente es eso. Todo el tiempo hemos estado hablando de que Chiapas es uno de los estados más diversos de nuestro querido México y vamos a estar hablando de ciertos temas, de por qué en particular Chiapas tiene alta riqueza de ciertos grupos naturales, cuáles son las razones, por qué hay tantas aves en Chiapas. El segundo estado biodiverso de la República Mexicana, amigos. Oaxaca es el primero por el número de especies, vegetales, animales y demás. Y Chiapas tiene el honroso segundo lugar en biodiversidad. Doctor, ya nos vamos. Hasta luego, nos vemos Nos el vemos próximo miércoles en punto de ahí dice que, Viridiana Martínez. Hola. Viridiana Martínez. Viridiana, no veo por acá, Viridiana Martínez, Ponte los saludos lentes. para... No está actualizado. Doctor, yo estoy viendo a Viridiana Martínez. Sí, saludos a Viridiana. Está bien. Adiós. Bueno, nos vemos. Rafita, muchas gracias. Doctor, nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Hasta la próxima. Ahí finalizar, Rafita. Ya dale.